Avanzando esta jornada de resaca electoral en Europa, es el 10 de junio y vamos a recibir para hablar de este asunto y de otros muchos más, mirando a ese caldeado escenario internacional, con Gustavo de Arístegui, político y diplomático español. Gustavo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero le querría preguntar sobre ese balance de esa consulta en las urnas de la jornada de ayer. El Partido Popular Europeo es quien se alza con esa victoria. Von der Leyen hablando de ese segundo mandato, buscando alianzas proeuropeas, proucranianas, para una Europa más fuerte, dice. No sé cuál es la lectura ahora mismo de lo que hemos visto en las urnas. Voy a hacer un breve resumen y eso voy a analizar las cosas más en detalle. En primer lugar, es evidente que el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones con un aumento de 13 escaños. Conviene subrayar que de esos 13 escaños el mayor aporte entre los que pierden y los que ganan son los 9 escaños del Partido Popular. Conviene subrayarlo, que es un resultado que hay que ponerlo en el contexto europeo también y que mucha gente está simplemente haciendo un análisis puramente español. El socialismo europeo aguanta a duras penas el segundo lugar, a una distancia de 50 escaños con el Partido Popular Europeo, que es muy grande, es decir, que aún pierde 20 con respecto a su anterior diferencia. Los partidos liberales y verdes han tenido un castigo antológico. Han tenido unas bajadas espectaculares. Hay un hartazgo en las clases medias europeas al sectarismo ecologista que está poniendo en peligro la industria y el futuro de la industria europea. Todos estamos a favor de un planeta más limpio y todos estamos a favor de evitar las catástrofes ecológicas, pero una cosa es esa y otra cosa es condenar a la ruina a un continente entero, porque no olvidemos que justamente la desindustrialización de Europa va a acelerarse si empezamos a meterle mano a la industria automovilística, que es una de las más importantes. Y recordemos también que uno de los temas centrales de la campaña en Alemania ha sido que los partidos de la derecha han dicho que no van a permitir que desaparezca el motor de combustión y que quieren darle una oportunidad incluso al diésel, con el diésel ecológico, con el diésel sintético. 4. Hay que hablar de las derechas más duras. No todas las derechas son extrema derecha, ni todas las derechas son derecha extrema. Hay derechas nacionalistas, derechas conservadoras. Por supuesto, el relato de las izquierdas es meterlos a todos en el mismo saco. Hay un dato preocupante, que es la AfD, que obviamente de todas ellas es la más dura de todas y que tiene elementos que se han demostrado como neonazis. Sin embargo, me parece verdaderamente ridículo la ambigüedad o la dualidad del gobierno socialista o de la coalición mal llamada progresista, que dice que Meloni es estupenda cuando les hace favores, por ejemplo, invitarles al G7, o que es una fascista o neofascista peligrosa en otros momentos. Recordemos que Meloni ha variado extraordinariamente su discurso y que lo ha dulcificado en muchas cosas y que ha demostrado ser, además, una gobernante extraordinariamente pragmática y que ha sido muy eficaz y que ha dotado de una cierta estabilidad a un país cuya política ha sido extraordinariamente inestable a lo largo de las últimas décadas. Y es verdad que hay un coto, si quiere usted decir, a los partidos mainstream que están perdiendo votos porque hay mucha gente, sobre todo en las clases medias bajas europeas, que consideran que son los perdedores de estas nuevas etapas en Europa. Algo como el discurso del trumpismo en Estados Unidos, que hay una parte de los electores en Europa que se sienten abandonados por el sistema, que creen que son los perdedores de este mal llamado progreso. Pero además es que la lectura que tenemos que hacer en clave europea es que Europa no puede permitirse el lujo de convertirse en el Disneylandia, los museos o las playas del mundo que está surgiendo. Estados Unidos ya ha surgido, obviamente sigue siendo la primera potencia mundial, pero cuando uno habla con chinos, asiáticos, indios, cualquiera, ellos piensan que Europa está en decadencia y que todos ellos van a acabar sobrepasando
a Europa en potencia tecnológica, científica, de investigación. Y no lo podemos permitir. Estamos viendo como, por ejemplo, en inteligencia artificial, Europa está muy por detrás de Estados Unidos y China, y hay que empezar de verdad a inyectar fondos y a creer en que Europa debe seguir siendo la potencia tecnológica que ha sido hasta ahora. Y ahora, si entramos en más detalle del análisis electoral, creo que habría que decir que no se puede hablar de sorpresa del auge de las derechas en Europa. Este Parlamento Europeo es un 70% de centro y de derechas y un 30% mal llamado progresista o de izquierdas. Es el Parlamento más escorado al centro derecha y derecha de la historia de la Unión Europea. Y yo, desde luego, si fuera de un partido de izquierdas, tomaría nota, porque esto marca una clara tendencia, y creo que esta tendencia no va a cambiar en los próximos años. Segundo, hay un detalle que no se está poniendo de manifiesto. Los partidos socialistas están casi a punto de convertirse en elementos arqueológicos. No existe en Francia, no existe en Italia, si usted quiere llamarle Partido Socialista, al Partido Democrático, en fin, lo que usted quiera. En Alemania ha pasado de estar gobernando, sigue gobernando obviamente, pero es la única vez que yo recuerde en elecciones europeas que el partido gobernante de una gran nación europea queda tercero en las elecciones europeas. El SPD ha quedado tercero en las elecciones europeas. Es decir, si yo fuera el canciller Scholz, me lo haría mirar. Desde luego sería una cuestión de o convocar elecciones o de dimitir, porque eso quiere decir que la sociedad alemana no está de acuerdo con la línea política. A mí me dijo un exministro alemán, buen amigo mío, recientemente en Berlín, que la bofetada en elecciones generales de la coalición gobernante actual va a ser anteológica. Tres, los únicos partidos centristas que han aguantado el tipo, pues por ejemplo es el partido de Tusk en Polonia, que bueno, sí, ha ganado las elecciones, pero en fin, el hecho de que Wilders haya ganado en los Países Bajos también hay que apuntarlo. A mí me parece que tenemos que hacer un comentario especial sobre Francia. Mire, mucha gente está hablando del macronismo como esa fuerza política con una ideología meliflua que está entre la derecha, la izquierda, el centro, el no centro, en fin. Bueno, lo que los franceses tienen hoy es la peor clase política desde que se instauró la Quinta República, pura y simplemente. Francia tenía una élite administrativa que era de las mejores del mundo, con grandes cuerpos del Estado que eran los que estaban administrando las cosas del Estado, pero Francia tiene unos problemas estructurales muy graves. Las huelgas permanentes, la resistencia de la sociedad francesa y sobre todo de los sindicatos absolutamente rígidos a cualquier tipo de reforma. Pero es que las estructuras de la jubilación en Francia están matando a la economía francesa. Las 35 horas están matando a la economía francesa. Y Francia, que ha sido un puntal de desarrollo, de progreso científico e investigador, aeronáutico, de ingeniería, está perdiendo el tren. Y está perdiendo el tren porque la política le está haciendo perder el tren. Y lo que no puede ser es que un país que es la segunda economía de la zona euro y miembro permanente del Consejo de Seguridad, miembro del G7, país referencia económica, militar, cultural en el mundo, tenga un gobierno presidido por un señor que tiene 32 años y que ha demostrado una incompetencia política y administrativa digna de mejor mención. No se puede tener a un señor como Gabriel Attal al frente del gobierno, porque claro, cuando empezó a rumorearse que el sucesor de Macron, el macronismo sin Macron, era Attal, este es el resultado. El castigo es cósmico, es de dimensiones cósmicas. Y ya veremos lo que pasa, porque además la gente está empeñada en seguir viendo en Marine Le Pen a su padre, y Marine Le Pen no es su padre. Marine Le Pen es una mujer que se ha movido de la derecha muy dura a una derecha nacionalista, conservadora, pero no tan conservadora.
Marine Le Pen vive en pareja con su novio, no está casada. Marine Le Pen tiene en muchos cuadros de su partido a la gente que se declaran abiertamente gays. Es decir, no se puede medir por la misma estaca a todo el mundo. La izquierda siempre quiere demonizar a todo el mundo y ponerlos en el ellos frente a nosotros. Marine Le Pen ha suavizado su discurso respecto de Europa, ya no quiere sacar a Francia de Europa, ya nadie habla del Frantexit, por inventarme el término. Quieren cambiar la Unión Europea desde dentro y sobre todo lo que quieren hacer es evitar la ruina de los agricultores en Europa y un reparto más justo de las ayudas. Es verdad que Francia es la que se lleva más de las ayudas europeas. Por lo tanto, creo francamente que estamos ante a un punto de encrucijada en Europa y que hará muy mal todos, la derecha, la izquierda, el centro, en hacer una mala lectura de estas elecciones, porque el exceso de complacencia por parte de las derechas más duras les puede llevar a que esto sea flor de un día y que acaben desapareciendo. Ya hemos visto que los electores no perdonan. Es decir, Podemos ha pasado de ser la revelación política española a tener 2 eurodiputados. Tenemos a la payasada esta de se acabó la fiesta, que ha entrado, yo entiendo que muchas veces la gente de las elecciones europeas pues se lo tome un poco a broma y vote con la extravagancia. Ya sabemos que, por ejemplo, en Francia las 2 vueltas permiten a los franceses votar en la primera vuelta con el corazón y la segunda con la cabeza o con la cartera, en función de quién sea el elector. En todo caso, creo que también en España Vox no puede tampoco declararse extraordinariamente contento porque, claro, en comparación con las elecciones europeas del 2019, cuando Vox todavía era un partido emergente, han mejorado notablemente, tanto en porcentaje de votos como en escaños, pero si se compara con las últimas elecciones de carácter nacional, como fueron las generales de hace un año, han perdido más de 3 puntos y muchos centenares de miles de votos. Por lo tanto, tienen también que revisar muy claramente su estrategia y el mensaje a una parte de España que quiere que exista un partido de esas características, que no le convencen los partidos de centro-derecha, pero que tampoco le gustan los cambios que ha habido últimamente en esa parte del espectro político español. Con esa lectura, en esta resaca electoral, sobre todo pasando además por lo que está siendo la lectura, ¿no?, en los distintos países, quería preguntarle sobre el caso como tal de Macron. Ha dicho, en medio de esta victoria de Le Pen, en disolución de la Asamblea Nacional, convocatoria de elecciones anticipadas, en un momento en el que ha tratado de dirigirse como la voz más importante de la Unión Europea, tratando de enarbolar una política exterior, una capacidad de apoyo armamentística y de actuación con esas armas donadas a Ucrania. No sé qué puede suponer ahora mismo esas elecciones, ese debilitamiento por parte de Macron y cómo se lee la jugada. Bueno, es lo que estaba diciendo un poco, pero lo retomo. Macron estaba midiendo mal sus fuerzas, la estaba midiendo mal en Francia, se ha visto en estas elecciones, donde el castigo es monumental. Francia está descontenta con el presidente de la República y con su gobierno. Vuelvo a repetir, no se puede tener diputados en la Asamblea Nacional que pasan del paro al escaño. Y eso no se había visto nunca en Francia, se ha visto en España. Lo estamos viendo, que el 80% de los diputados del Partido Socialista no tienen titulación universitaria. No quiero decir que eso sea requisito indispensable, pero sí demuestra una tendencia preocupante, porque la política tiene que... Estábamos hablando en tiempos, y no con el sentido negativo del término, de élites políticas, y hoy no tenemos élites políticas, tenemos clase política, que es algo muy distinto. Pero es que en Francia el deterioro del gobierno es extraordinario. Si uno compara... y da igual que fueran gobiernos de la izquierda de Mitterrand o que fueran los gobiernos de Chirac o de Giscard. Estamos hablando de ministros de una talla y de un calado tanto intelectual como político notable. En Francia antes era impensable que un ministro
no fuese alguien con una titulación académica de primerísimo nivel y que no hubiese escrito por lo menos 2 libros. Entonces, en España tenemos una clase política básicamente ágrafa. Que la investigación y la actividad intelectual pues es una cosa de la que tienen un concepto puramente abstracto, si me permite que lo diga así. Pero lo grave es que Macron ha medido mal sus fuerzas internacionales. Todos queremos que Ucrania mantenga su independencia y su integridad territorial, pero hablar abiertamente en estos momentos del envío de tropas europeas a Ucrania es una irresponsabilidad muy grave, muy grave. Esta es una escalada que no sabemos dónde puede terminar. Yo estoy de acuerdo con los alemanes en que no se puede atar las manos a los ucranianos en su defensa y que si no pueden hacer ciertos ataques dentro del territorio ruso jamás van a poder recuperar el territorio perdido. El territorio perdido, no lo olvidemos, por las reticencias de algunos estados europeos y las reticencias también de la parte más dura del Partido Republicano Americano, que ven en las ayudas a Ucrania un doble problema. Por una parte, que no se está gastando ese dinero en Estados Unidos, cosa que es falso, porque se gastaría en otras cosas que no son la lucha contra la inmigración ilegal o cosas de ese estilo. Y la segunda es que muchos de ellos ven en Vladimir Putin a una especie de paladín de sus valores, que es una perfecta locura. Es decir, quien vea en Vladimir Putin un paladín de los valores europeos, cristianos, etcétera, no sabe de lo que está hablando. Es un señor que viene del KGB, que no es un demócrata cristiano reconvertido en oligarca o reconvertido en dictador o régimen autoritario. Es un señor que era del KGB y es un señor que era un oficial superior de un país oficial y militantemente ateo, y que ahora se haya reconvertido a la Iglesia Ortodoxa porque una parte muy importante de su país lo siente. En fin, francamente creo que pueden entender que eso es más de postureo que otra cosa. Es muy serio que Europa se tome, más allá de la política partidista y de los intereses particulares y tácticos de cada uno, incluso de los intereses tácticos de cada Estado, la paz y la seguridad y la estabilidad mundiales, que son valores más importantes que cada uno de los estados que forman la OTAN o la Unión Europea. Y tomarse en serio la lucha para la supervivencia de Ucrania es tomarse en serio la lucha por la supervivencia de la democracia y de la libertad en toda Europa. Y espero que los errores de unos y de otros no acaben haciendo que lamentemos este momento, porque si no se cambia de rumbo, podemos estar ante una derrota catastrófica de Ucrania, y ahí no se queda la cosa. Porque si Ucrania pierde, el siguiente es Moldavia, los países bálticos y sabe Dios quién más. En ese escenario internacional y más allá del conflicto en Ucrania, hoy quería preguntarle, Gustavo, sobre lo que está pasando en Oriente Medio, en Israel. Hoy Estados Unidos vuelve a enviar a Blinken a la región, octavo viaje desde los ataques del 7 de octubre, para tratar de sacar adelante su propuesta de paz. Presión internacional para que se reduzca esa ofensiva, se reduzca el número de víctimas y se facilite la ayuda humanitaria, al mismo tiempo que Netanyahu ve como Gantz se marcha del gobierno y se vuelve a quedar solo con ultranacionalistas y ultraconservadores que le acompañaban desde el principio. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Bueno, es que yo creo que aquí hay que hacer unas lecturas, como lamentablemente hemos tenido que recordarle al Partido Socialista y a otros, que España no es el presidente del gobierno Sánchez, que España no es el ministro de Exteriores Álvarez, que España no es la vicepresidenta del gobierno señora Díaz. España es España y es parte de la OTAN, es parte de la Unión Europea, e incluso entre los votantes socialistas la inmensa mayoría son proeuropeos de verdad y son partidarios de la OTAN de verdad. Obviamente ya, como el partido se ha radicalizado tanto hacia la izquierda, hay gente que ha dejado de creer en la OTAN, pero esa es una responsabilidad de las políticas radicales que lleva lamentablemente a cabo el Partido Socialista actual, que poco o nada tiene que ver con el Partido Socialdemócrata que fue en un tiempo.
Lo que tenemos que decir también es que Israel no es Netanyahu, Israel no es este gobierno, que una parte muy importante de la sociedad israelí no está contenta con este gobierno, que se manifiesta con mucha frecuencia en contra de este gobierno y que la gente quiere que se liberen los rehenes que siguen estando en manos de una organización terrorista que los tortura a diario. Y después, claro, hay algunas revelaciones que me parecen absolutamente espeluznantes. Nadie quiere la muerte de civiles inocentes, nadie, ni que se ataquen campamentos de refugiados llenos de tiendas de campañas de gente desplazada de otras partes de Gaza y que huyen de los combates, pero lo que no puede ser es que un stringer, es verdad que no era corresponsal pagado con sueldo, sino que era un stringer que colaboraba con varios medios de comunicación, entre ellos Al Jazeera, que haya sido este periodista el carcelero de unos rehenes y que haya muerto intentando evitar que el ejército israelí liberase a estos rehenes. Es que me parece verdaderamente grave. En consecuencia, por una parte está el gobierno israelí, que no da su brazo a torcer en las medidas que ha propuesto. Segundo, estamos viendo cómo los países más sensatos del mundo, todos, Francia, Alemania, Reino Unido y muchos países árabes, la mayoría de los países árabes, han apoyado el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que es para leerlo. Lo que no se puede hacer es descartarlo sin haberlo leído, como tantas veces hacen analistas, periodistas en diferentes partes de Europa o incluso la prensa política. Y desde luego lo que es un disparate sin paliativos es que cuando España tenía que estar apoyando este plan de paz presentado por Estados Unidos y que está presentando Antony Blinken en su enésima gira por la zona, es llevar a Israel al Tribunal Internacional de Justicia. Es un despropósito que no tiene nombre. Es decir, ¿quiénes son los que están con España en esta movida que es incalificable, ¿verdad? Está Cuba, ¿verdad?, que sabemos que no es precisamente una democracia, la Cuba castrista, la Venezuela de Maduro y Chávez muerto pero Maduro, la Nicaragua de Ortega, la Bolivia bajo la sombra de Evo Morales, Lula, Brasil Lula, y Gustavo Petro de esta Colombia inclinada a los ex-guerrilleros. Pero el presidente Boric de Chile no está en esto, y él es un hombre de izquierdas. Esto es el disparate en el que nos hemos metido. Por cierto, de los pocos países árabes, si no es el único, que apoya la medida, que la ha firmado, porque otros han podido apoyar en declaraciones, pero no van más allá de eso. Incluso el secretario general de la Liga Árabe ha sido Argelia. Entonces, ¿queremos estar en ese club? ¿Ese es el club que el gobierno de España nos quiere meter? Ese es el disparate en el que estamos de política exterior. En fin, la política exterior es una cuestión muy seria y es una cuestión que debe ser de consenso, de centralidad política, de centralidad geopolítica, de centralidad social. Las políticas exteriores extremistas son de populistas, de regímenes dictatoriales o de desequilibrados o extremistas. En consecuencia, esta gira de Antony Blinken, de verdad, tenemos que rezar a todo lo que sepamos para que salga adelante, porque es la única esperanza real que tiene Oriente. Muchísimas gracias, Gustavo Arístegui, una vez más. Gracias por estar con nosotros aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias igualmente.